Durante muchos años, cuando se habló de motores de curvatura o de la métrica de Alcubierre, casi toda la discusión estuvo centrada en una sola pregunta. ¿Es posible construir un motor así? Se habló de energía negativa, materia exótica, estabilidad de la burbuja y enormes requerimientos energéticos. Pero nosotros decidimos hacer una pregunta completamente diferente, suponiendo, aunque sea como ejercicio teórico, que algún día una región de curvatura extrema pudiera existir. ¿Qué ocurriría con todo lo que la rodea? Ese fue el punto de partida de esta serie de 5 investigaciones. Lo primero que estudiamos fue la respuesta de un objeto cualquiera cuando atraviesa un pulso gravitacional extremadamente intenso. La idea era sencilla. Si una curvatura muy intensa atraviesa un cuerpo, ese cuerpo no permanece completamente indiferente. Las fuerzas de marea deforman su estructura, inyectan energía y cuando la intensidad aumenta lo suficiente, incluso pueden provocar pérdida parcial de masa. Ese fue el primer resultado importante. Pero inmediatamente apareció una nueva pregunta. ¿De qué depende realmente la intensidad de esa respuesta? En el segundo trabajo demostramos que no alcanza con hablar solamente de una curvatura intensa. También importa cómo se genera. Encontramos que dos parámetros resultan fundamentales. El primero es el espesor de la región de curvatura. Cuanto más delgada es la pared donde cambia la geometría del espacio-tiempo, mayores son los gradientes gravitacionales y, por lo tanto, más intensas son las fuerzas de marea. El segundo parámetro es la velocidad efectiva con la que esa región atraviesa la materia. Una transición más rápida implica una interacción más brusca y una mayor transferencia de energía. En otras palabras, no todas las geometrías producen el mismo efecto. La intensidad depende de cómo es esa curvatura. Pero todavía quedaba una pregunta mucho más importante. ¿Todo esto era solamente una idea conceptual o existía realmente dentro de la relatividad general? Para responder eso, desarrollamos el tercer trabajo. Allí calculamos explícitamente los componentes del tensor de Riemann asociados a una geometría tipo Alcubierre. Ese tensor es el que describe matemáticamente las fuerzas de marea producidas por la curvatura del espacio-tiempo. Los cálculos mostraron que esas componentes crecen rápidamente cuando disminuye el espesor de la pared de la burbuja y cuando aumenta la velocidad efectiva. Es decir, los mecanismos físicos propuestos en los primeros trabajos aparecen de forma natural dentro de la propia geometría relativista. No fue una hipótesis adicional, fue una consecuencia directa de los cálculos. Con esos resultados en la mano, apareció un nuevo desafío. ¿Cómo comparar esos efectos sobre objetos completamente diferentes? No es lo mismo un asteroide que un planeta. No es lo mismo un gigante gaseoso que una estrella. Por eso desarrollamos criterios físicos adimensionales capaces de comparar todos esos casos utilizando las mismas ecuaciones. Introdujimos parámetros asociados a la dominancia tidal, al impulso diferencial y a la energía inyectada respecto de la energía de ligadura del objeto. Gracias a esos criterios fue posible construir un marco común para estimar cuándo una perturbación sería despreciable y cuándo podría convertirse en una deformación importante o incluso en un proceso de disrupción. Hasta ese momento, todo el trabajo seguía siendo principalmente analítico. Entonces decidimos dar un paso más. En lugar de quedarnos solamente con las ecuaciones, construimos simulaciones numéricas exploratorias para verificar si esos criterios realmente producían respuestas dinámicas coherentes. Las simulaciones mostraron exactamente la tendencia esperada. A medida que aumentaba la intensidad del pulso, aparecían deformaciones globales cada vez mayores, incremento de la energía interna y pérdida parcial de masa en los escenarios más intensos. Después aplicamos el mismo procedimiento a distintas clases de objetos astrofísicos. Aunque cada uno posee propiedades físicas diferentes, todos mostraron una transición coherente hacia respuestas más severas cuando aumentaban los parámetros de dominancia tidal. Finalmente, extendimos el análisis a un sistema planetario completo. En este caso, el interés ya no era únicamente observar qué ocurría dentro de un objeto, sino estudiar cómo una perturbación gravitacional intensa podía modificar una arquitectura orbital. Las simulaciones mostraron cambios en semiejes mayores, aumento de excentricidades y diferentes niveles de perturbación según la posición orbital de cada planeta. Todo esto debe interpretarse dentro del alcance del modelo exploratorio utilizado. No estamos afirmando que exista un motor de curvatura.
No estamos diciendo que una burbuja de Alcubierre real vaya a producir exactamente estos efectos. Lo que mostramos es algo diferente. Si algún día pudiera existir una región de curvatura extrema, los mecanismos físicos conocidos de la relatividad general indican que la interacción con la materia del entorno merece estudiarse con mucho cuidado. La pregunta ya no sería solamente si es posible construir un motor de curvatura. También habría que preguntarse qué consecuencias físicas podría producir sobre todo aquello que atravesara. Ese es precisamente el objetivo de esta serie de investigaciones: abrir una discusión científica que prácticamente no había sido explorada. Porque antes de preguntarnos cómo viajar más rápido que la luz, tal vez primero debamos preguntarnos qué efectos tendría esa curvatura sobre el universo que intentamos recorrer.